Estructura de directorio en GNU Linux. Un sistema Linux reside bajo un árbol jerárquico de directorios muy similar a la estructura del sistema de archivos de plataforma Unix definido por la FHS. Originalmente, en los inicios de Linux, este árbol de directorios no seguía un estándar 100%, es decir, podíamos encontrar diferencias de una distribución a otra. Por eso, desarrollarían el proyecto FHS, o lo que es lo mismo, estándar de jerarquía de sistemas de ficheros, en otoño de 1993. Aquí se detalla claramente el árbol en que está conformado los directorios de GNU Linux. La FHS se define como un estándar que detalla los nombres, ubicaciones, contenidos y permisos de los archivos y directorios, es decir, un conjunto de reglas que especifican una distribución común de los directorios y archivos del sistema Linux. Observamos cómo están conformados los directorios internamente en Linux. Directorio en GNU Linux, directorio raíz. Todo surge a partir del directorio raíz. El contenido de este directorio debe ser el adecuado para iniciar, restaurar, recuperar y o reparar el sistema, es decir, debe proporcionar métodos, herramientas y utilidades necesarias a cumplir. El directorio bin, comandos binarios esenciales de usuario. En este directorio se ubica el código binario o compilado de los programas y comandos que pueden utilizar todos los usuarios del sistema. El directorio book, archivos estáticos del selector de arranque. Aquí nos encontramos a los archivos necesarios para el inicio de Linux, desde los archivos de configuración del cargador del arranque hasta el propio kernel del sistema. Directorio det, archivos de unidades. En este directorio contiene los dispositivos del sistema, incluso los que no se le ha asignado un directorio. Directorio etc. Configuración del sistema de host específico. En este directorio se guardan los ficheros de configuración, los programas instalados, así como ciertos scripts que se ejecutan en el inicio del sistema. Directorio lib, librerías esenciales compartidas y módulos del kernel. En este directorio contiene las bibliotecas más conocidas como librerías esenciales compartidas de los programas alojados. Directorio media, punto de montaje para medios removibles. Este directorio contiene los puntos de montaje de los medios extraíbles del almacenamiento, tales como lectores, CD-ROM, pendrives, memoria USB, e incluso sirve para montar otras particiones del mismo disco duro. Directorio MT, punto de montaje temporal para sistemas de archivo. Este directorio se utiliza normalmente para montajes temporales de unidades, pero es usado mayoritariamente por los usuarios. Directorio OPT. Este directorio contiene paquetes de programas opcionales de aplicaciones estáticas que pueden ser compartidas entre los usuarios. Directorio PRO, documentación del sistema de archivo virtual del kernel y las condiciones de los procesos en archivos de texto. En este directorio principalmente archivos de texto, sistemas de archivos virtuales que documentan el núcleo y el estado de los procesos en archivos de texto. Directorio root, directorio home del usuario root. Es el home del administrador, solo para él. Es el único home que no está incluido por defecto en el directorio anterior mencionado o los directorios mencionados. Ese bin, binario de sistema, sistemas de binarios en especial, comandos y programas exclusivos del superusuario root. Seguimos con SRB, datos para servicios provistos por este sistema, información del sistema sobre ciertos servicios que ofrece
como FTP, HTTP, etc. Directorio TMP, archivos temporales. Es un directorio donde se almacenan ficheros temporales, por ejemplo, por el navegador del internet. Cada vez que se inicia el sistema, este directorio se limpia. Directorio UCR. Utilidades y aplicaciones de multiusuario. Es una jerarquía secundaria de los datos de usuario. Contiene la mayoría de las utilidades y aplicaciones multiusuario, es decir, accesible para todos los usuarios. Y finalmente, el directorio var, variables de archivos. Archivos variables tales como log, archivos spool, base de datos, archivos de email temporales y algunos archivos temporales en general. Generalmente actúa como un registro de sistema, ayuda a controlar los orígenes de un problema o encontrarlo. Archivos virtuales. Un sistema de archivos virtual, BFS, o conmutador de sistemas de archivos virtuales, es una capa de abstracción encima de un sistema de archivos más concreto. El propósito de un BFS es permitir que las aplicaciones clientes tengan acceso a diversos tipos de sistemas de archivos concretos de una manera uniforme. Los archivos virtuales almacenan información de forma volátil y no ocupan un espacio fijo en disco, es decir, que este tipo de archivo es almacenado en memoria RAM y no es un espacio de almacenamiento fijo. El directorio PRO. El directorio PRO es una bestia extraña. Realmente no existe, sin embargo, puede explorarlo. Sus archivos de tamaño 0 no son ni binarios ni texto, sin embargo puedes examinarlo y desplegar su contenido. Este directorio especial contiene todos los detalles de tu sistema Linux, incluyendo el kernel, procesos y parámetros de configuración. Estudiando el directorio PRO puedes aprender cómo los comandos de Linux trabajan e incluso es posible realizar tareas administrativas. El directorio PRO contiene un extraño tipo de archivos virtuales. Estos archivos son listados, pero realmente no existen en disco. El sistema operativo los crea a vuelo si tratas de leerlos. Tabla de proceso. La tabla de proceso almacena información de los procesos que tiene el sistema operativo, mostrando el estado, la identificación, control de cada uno de los procesos del sistema. También tiene la tabla de memoria, la tabla de entrada y salida, la tabla de ficheros de montaje. Aquí se especifica la tabla de procesos según la tabla de SP, la tabla de memoria, información sobre el uso de la memoria, la tabla de entrada y salida, guarda información asociada a los periféricos y a las operaciones de entrada y salida, la tabla de ficheros, información sobre los ficheros abiertos, criterios para incluir o no una información en el BCP, eficiencia y la compartición. BCP GNU Linux. Estructura de datos que mantiene información concerniente a un proceso. Y sus componentes son el PIC, número o clave que identifica el proceso del sistema operativo. El PIC, número o proceso de padre donde nace un proceso del sistema operativo. El usuario, creador del proceso. Y el estado, que se presentan de muchas maneras. Pueden ser en ejecución, se identifica con la R y significa o indica que el proceso se encuentra actualmente en ejecución. Dormido indica que el proceso se encuentra actualmente dormido o interrumpido esperando un turno para ejecución. Detenido indica que el proceso se encuentra actualmente detenido pero suele ser reiniciado. Zombie indica que el proceso ha terminado pero sigue dentro de la tabla de proceso. Espera indica que el proceso se encuentra actualmente en espera de finalización de alguna operación de entrada y salida. Y terminado, que indica que el proceso está muerto.
Y por último tenemos los límites de memoria, que es espacio o zonas asignadas para el proceso. Bueno, continuamos con la explicación y utilización de los comandos básicos en GNU Linux. Lo primero que vamos a hacer es abrir la terminal. Ya estando en la terminal, el primer comando que vamos a utilizar es el comando ps. El comando ps nos muestra por pantalla un listado de los procesos que se están ejecutando en el sistema. Por ejemplo, el PID es el indicador del proceso. El TTI, terminal asociada con el proceso. El time, el tiempo del proceso. Y el CMD, el comando que se está ejecutando. Si no añadimos ningún parámetro al PS, solo nos mostrará los procesos del usuario en el que estamos logueados. Con lo siguiente mostraremos los parámetros básicos del comando ps. Como primero utilizaremos ps-aux, que nos lista los procesos de todos los usuarios con su información. Utilizaremos el comando clear para limpiar la pantalla, para mostrar el comando ps-a. Nos lista solo los procesos de los usuarios. El ps-l nos lista los procesos con sus padres e hijos. Como está aquí el proceso hijo y este es el proceso padre. Bueno, vamos a continuar con el comando pstree. Este comando nos muestra un diagrama de árbol de los procesos que se están ejecutando en el sistema. Cuando ejecutamos posterior a este terminal, nos presenta este diagrama en su forma sencilla, con la jerarquía de los procesos padres, como por ejemplo en este caso, con su proceso hijo. Todos estos casos son procesos padres, procesos hijos. También podremos pasarle como parámetro el parámetro "-p", que nos muestra la misma jerarquía pero con el identificador de procesos de cada uno de los procesos, tanto como padres y procesos hijos. Con el ps -a nos muestra los argumentos de las líneas de cada uno de esos procesos. Y si combinamos los dos parámetros, nos muestra el mismo árbol con su jerarquía de procesos padres e hijos, con sus respectivos identificadores y sus argumentos. Seguimos con la explicación del comando kill. La principal función de este comando es matar o detener procesos. Utilizamos este comando cuando un servicio o un proceso sale de control o entra en un ciclo infinito, causando que el sistema se ponga lento o deje de responder al ocupar demasiados recursos del sistema, como la memoria o espacio en el disco.
Para utilizar el comando solo debemos identificar el proceso para pasarlo como parámetro. Esto es la explicación de forma sencilla, porque el comando kill lo que hace es enviar una señal a uno o más procesos. Utilizaremos el siguiente comando para listar los procesos. El ps-a como parámetro "-a" para listar todos los procesos. El "-ostab" para que nos liste las señales. El "-pid" para que nos liste los procesos con el identificador, más el cmd para que nos dé el nombre del comando que se está ejecutando. Como por ejemplo, esos son todos los procesos que se están ejecutando. Ahora vamos a hacer una prueba. Yo abriré el reproductor de música Ringtones. Después de abierto, volveremos a ejecutar el comando anterior y aquí nos muestra el proceso del reproductor con su identificador 2515 y su estado durmiendo porque no está en primer plano. Y con kill -19 más el identificador que es 2515, ese proceso lo dormimos, que es lo que significa la señal TL, que el proceso está durmiendo. Volveremos a colocar ese proceso en su estado normal con kill -18 y el identificador 2515. Aquí vemos que volvió a su estado normal de SL. Ahora vamos a matar ese proceso o a terminarlo con kill -9 y el identificador del proceso. Ahí como vemos se nos cerró automáticamente, ya que lo que hicimos fue terminar o matar ese proceso. Vamos a darle clear para limpiar la pantalla y continuar con el comando top. El comando top lo que nos muestra es en tiempo real los procesos en ejecución. Como podemos darnos cuenta, esto está cambiando, o sea, frecuentemente, o sea, nos lo está mostrando en tiempo real los cambios que están teniendo cada uno de los procesos, que son los 146 procesos en total, solo un proceso corriendo que es running, 145 procesos durmiendo, 0 procesos detenidos y 0 procesos en estado zombie. Y en esta tabla lo que nos muestra y significa cada uno de esta columna o de estos nombres son PID, que es el identificador del proceso, user, que es el usuario propietario del proceso, el PR, propiedad del proceso. Si pone RC, es que se está ejecutando en tiempo real, como en este caso este proceso 10 de root se está ejecutando en tiempo real. El NIT
asigna la propiedad. Si tiene un valor más bajo, hasta menos 20, quiere decir que tiene más propiedad que otro con valor alto. El BIRT, cantidad de memoria virtual utilizada por ese proceso. El RES, cantidad de memoria RAM física que utiliza este proceso. El SHR, memoria compartida. LS, que es el estado del proceso. El símbolo % CPU, porcentaje de CPU utilizado desde la última actualización. %mem, porcentaje de memoria física utilizada por el proceso desde la última actualización. Time, tiempo total de CPU que ha usado el proceso desde su inicio. Y el command es el comando utilizado para iniciar el proceso. Y para poder continuar ejecutando comandos o detener o terminar la ejecución del comando top, le damos control Z para detenerlo